El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la teoría de Piaget y algunos conceptos básicos y sobre todo el objetivo realmente de la clase del día de hoy es enfocarnos en las aplicaciones educativas que ha tenido esta teoría. Sería importante el empezar señalando lo que fue la vida y obra un poco de Jean Piaget. Jean Piaget es una persona de formación bióloga, nace en Suiza y pues es realmente en su alma mater donde toda su vida laboral se desempeñó. Generalmente en la universidad, en su alma mater, las materias que impartía iban como relacionadas en la cuestión de la psicología evolutiva, de la psicología de las ciencias, psicología aplicada, biología, literatura. Entonces realmente él trae un perfil un poco centrado en la parte de la biología y de la parte de las humanidades como es la psicología evolutiva. A la teoría que él plantea se le conoce como la teoría psicoevolutiva o psicogenética. Más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo el porqué de la parte psicológica y evolutiva. Piaget hablaba un poco y se centraba en lo que era la finalidad de la educación. Él decía y especificaba que realmente el niño en la educación tenía que desarrollarse en ámbitos muy importantes, como era la parte del desarrollo intelectual, la parte del desarrollo afectivo y la parte del desarrollo social. Al poder desarrollar estos tres ámbitos era cuando realmente se tenía como los logros en la parte educativa. Y realmente Piaget se centraba en la cuestión de la autonomía intelectual y también en la parte afectiva y social hablaba mucho de la cuestión de la empatía. También señalaba que había tres factores muy importantes para que se llevara a cabo lo que eran las etapas del desarrollo cognitivo, que era el factor biológico, que bueno, por añadidura es como la parte de la herencia que traemos, la tendencia del niño mucho a la cuestión de la investigación, de la curiosidad, de la manipulación de los objetos, y también mucho tenía que ver con la estimulación y la experiencia social. Esto quiere decir pues el día a día, en los ámbitos en los cuales el niño se desarrollaba, y que permitían que estos estímulos a él también le permitieran ir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, si recordamos, ahí va la parte de la influencia psicológica y social también. Para poder tener como un dominio más completo de lo que es la teoría de Piaget, tendríamos que abordar algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué era para él la inteligencia? Para Piaget la inteligencia tenía que ver en que era toda la conducta que se presenta en la parte de la adaptación o también de la readaptación. Para Piaget la inteligencia resulta un proceso de adaptación que viene como la cuestión de verificar permanentemente en el individuo y también el individuo insertado en la parte sociocultural. Para él era un proceso que implicaba dos aspectos muy básicos, que era la cuestión de la asimilación y la acomodación. ¿Cómo podemos diferenciar qué es una de la otra? Pues muy sencillo, la asimilación tiene que ver mucho con la cuestión de integrar siempre como los conocimientos nuevos, ¿no? Acá lo planteamos con una definición muy sencilla, que es el interactúa, interviene en su entorno, lo que le permite integrarse a él y conocerlo mediante un mecanismo. Y la parte de la acomodación tiene mucho que ver con, bueno, ya tengo esta parte de la asimilación, pero voy adquiriendo como nuevos conocimientos, ¿cómo los voy esquematizando? ¿Cómo los voy acomodando? Vaya, ¿de acuerdo? Y bueno, también tendríamos que señalar un poco lo que es para Piaget el esquema. El esquema, pues son al principio como estos comportamientos reflejos, que él lo cita en su primera etapa del desarrollo, pero posteriormente van incluyéndose como los movimientos voluntarios hasta que con el tiempo llegan a convertirse en las operaciones mentales. Quiere decir que los esquemas es la manera en la que Piaget le llama a cómo vamos integrando los conocimientos que vamos adquiriendo del medio circundante. La parte de la estructura es a lo que él le habla como, o le llama como el conjunto de respuestas que se van adquiriendo del exterior, es la parte de integrar estos esquemas de los cuales estábamos hablando, el darle este orden. Y luego viene la parte de la organización, que él lo cita como pues un atributo de la inteligencia, que se forma por las etapas del conocimiento y que nos conducen como a conductas diferentes y a conductas específicas, a conductas planeadas, vaya. Y viene la cuestión de la adaptación, que también es un atributo de la inteligencia para Piaget y es adquirida por la asimilación mediante la cual se adquieren las cuestiones nuevas que señalamos y por la parte de la acomodación que viene como la información nueva que tenemos que ir ajustando. ¿De acuerdo? Es como
si hiciéramos una metáfora de un archivero, el archivero no lo tenemos totalmente desorganizado, sino que lo vamos como clasificando en pestañitas. Esa es la parte del esquema, es la parte de la estructura, las pestañitas, y la asimilación y la acomodación es no voy metiendo expedientes nuevos, sino que los expedientes nuevos que voy metiendo no van indiscriminados, van acomodados de acuerdo a la clasificación que le estamos dando. Y bueno, hasta aquí serían como algunos conceptos muy básicos que manejaba Piaget y que son muy distintivos de lo que es la teoría que él plantea. También Piaget hablaba de la división del desarrollo cognitivo, que son, vaya, las etapas por las cuales él planteaba que vamos pasando desde el nacimiento hasta llegar a la vida adulta. Y por ahí él señalaba que muy pocas personas solían llegar a lo que era la última etapa. Ahorita vamos a ir como entendiendo a qué se debe cada una, ¿no? En la parte sensoriomotora, él lo abarca desde los 0, desde recién nacido, hasta los 2 años. Y las características básicas de esta etapa pues se relacionan con empezar a hacer uso de la imitación, la memoria y el pensamiento. Empieza a reconocer que los objetos pues no dejan de existir cuando son ocultados. Esto, por ejemplo, esta característica básica es lo que nos diría que el niño está pasando a la siguiente etapa, la etapa de las preoperacional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de convivir con un bebé y cuando nos tapamos la carita y lo volvemos a destapar, esto para el niño en su rostro pues refleja una gran sorpresa, tiene que ver con esta relación, que los bebés entre los 0 y los 2 años pues realmente no tienen esta percepción de que si el objeto que no estoy viendo no está frente a mí, pues para mí deja de existir. Por eso es que también la parte de la separación de la madre suele ser un poco catastrófica en estas etapas, porque para ellos la mamá si no está, pues deja de existir. Entonces es cuando vemos que el niño puede tener esta parte de independencia al entender que si mi mamá no está ahora en mi periodo de guardería, sé que va a venir por mí, ¿no? Y entonces no me causa como tanta frustración y tanto estrés. Es el primer logro que nos puede indicar que el niño está pasando a la etapa preoperacional, que abarca desde los 2 hasta los 7 años, y que las principales características de esta segunda etapa es el que va desarrollando de manera gradual el uso del lenguaje, la capacidad de pensar de forma más simbólica. Entonces, en esta etapa es cuando realmente el lenguaje despunta y empiezan a dominar más palabras y empiezan a comunicarse más adecuadamente, y es cuando la parte de la socialización también va despuntando un poco, porque finalmente en esta etapa tiene mucho que ver con lo que conocemos como el egocentrismo, es decir, yo quiero que te haga mis juegos, yo creo que todo el mundo piensa como yo creo que el mundo se percibe como yo lo percibo y todo el mundo lo percibe así. Por eso es que la parte de la sociabilidad en estas etapas es un poco conflictiva, porque el niño está en su etapa egocéntrica al 100%. Y cuando logramos que esta parte, esta característica de su personalidad vaya desapareciendo paulatinamente, nos está indicando evidentemente que está pasando a la etapa de las operaciones concretas, que incluye o que abarca la edad de los 7 a los 11 años. En esta etapa se caracteriza por la capacidad de resolver problemas concretos de manera lógica, es decir, de manera activa. Entiende un poco las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y establecer series. En la etapa de las operaciones concretas estamos hablando de que, bueno, por ejemplo, la parte del pensamiento lógico-matemático que vamos ir viendo también más adelante, empieza a tener esta parte de manipulación donde empiezan a resolver problemas que tengan que ver con material, por ejemplo, concreto, que ellos estén manipulando de cosas, de conceptos que ellos conviven diariamente, ¿no? No le vamos a pedir que nos resuelva un problema donde intervengan las cuestiones como de los sentimientos, porque es una etapa a la que todavía no llega. O sea, realmente cuando le pedimos que nos resuelva ciertos conflictos tiene que ver con problemas, con objetos que ellos pueden ver, como la mesa que se puede tocar, como la pared que se puede tocar, como las frutas, como ciertas cosas que ellos pueden tener en el día al día. Por eso es que se le llama el resolver problemas, son cosas concretas, son cosas que podemos manipular, tangibles. Y por último, la etapa de las operaciones formales incluye desde los 11 hasta la vida adulta. Y aquí es donde realmente se muestra ya como una capacidad para resolver problemas abstractos de manera lógica.
Su pensamiento se hace cada vez más científico, es donde empiezan a crear sus hipótesis, sus teorías y desarrollan un interés por los temas sociales de identidad. ¿Por qué? Y porque el egocentrismo ya lo dejamos en etapas anteriores. La parte de los problemas abstractos ya mucho tienen que ver con el que van interiorizando ciertas reglas de convivencia, van interiorizando lo que significa cada emoción y que ahora son capaces de ponerle palabras a esta emoción. Entonces, por eso es que el llegar a esta etapa de las operaciones formales, pues realmente lleva como un proceso y va a ser no tan sencillo para muchas personas. Y el hecho de que estén en esta etapa no quiere decir que hayan superado todas las características anteriores, quedan como algunas cuestiones muy significativas. Entonces, cabe la posibilidad de que una persona que esté en la última etapa, pues todavía se muestre un tanto egocéntrica, pero esas ya serían como unas cuestiones como más personales, más en la cuestión emocional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas serían las etapas que Piaget está como señalando, que está planteando y que lo estamos haciendo como mencionando las principales características. Es importante que nos vayamos familiarizando con cierta terminología, como la parte de la reversibilidad, que es una característica de las operaciones concretas de la tercera etapa. ¿Qué es la reversibilidad? Bueno, es esta capacidad que los niños van adquiriendo, que si le ponemos el bloque de plastilina que nos venden en la papelería en forma rectangular, a la hora de hacer la bolita, el niño va a entender que es la misma masa que teníamos al principio y que pesaba exactamente lo mismo, solo que ahora cambia su figura. O si tenemos 1 litro de agua en una jarra totalmente alargada y la transformamos, ese litro la vamos a pasar a una jarra cúbica, el niño tendría que seguir entendiendo que ese litro sigue representando lo mismo y que lo único que cambia es la forma del contenido, ¿de acuerdo? Este es un concepto bien importante y también que lo vamos a ir encontrando si buscamos la cuestión de la teoría de Piaget, pues es un término muy significativo en esta etapa, ¿no? En cuanto a los tipos de conocimientos de los cuales Piaget se centraba mucho, tienen tres características: la parte física, el pensamiento lógico-matemático y el pensamiento social. Cada uno tiene ciertas características. El pensamiento físico se concentra en que el niño manipule, obtenga, sienta, toque y que a través de sus sentidos él pueda entender que estos objetos que está manipulando van a tener ciertas características y que esas características se pueden dividir en texturas, en colores, en peso, en talla, en sabor, en olor, etcétera, ¿no? Por eso es importante que los niños manipulen y que los niños, para adquirir el aprendizaje realmente significativo, pues lo trabajemos con material lúdico, con material concreto, ¿no? La parte de lo que es el pensamiento lógico-matemático, pues está dividido en 3 conceptos muy básicos que hacía Piaget: la parte de la clasificación, de la seriación y de la parte numérica de los números, ¿no? En la parte del pensamiento lógico-matemático de la clasificación, Piaget iba señalando como varias etapas por las cuales el niño aprende a clasificar. Una parte de la clasificación sería el que podemos empezar con algo muy sencillo para él, pero complejo también, ¿no? Que sería el alineamiento. El alineamiento es: tengo frutas. Al transformarlo a objetos colectivos sería: estas frutas pueden ser diferentes, como manzanas, plátanos, sandía, naranja, mandarina, etcétera. Y después la clasificación va a ir transformándose a objetos más complejos. Es decir, tomamos las manzanas y podemos darnos cuenta que las manzanas pueden ser rojas, amarillas, verdes. Y en la colección no figural tendría que ver que esas mismas manzanas no siempre van a tener la forma de corazón perfecto, sino que puede ser una manzana más grande, más pequeña, más redonda, más en forma de corazón, y que va a variar un poco la parte de la presentación física que tenga la manzana. Entonces, si se fijan, todo es un proceso en la parte de la clasificación. Empezamos desde tener el todo, es decir, el campo de frutas, hasta llegar a distinguir que una fruta, una manzana, puede ser diferente aún entre otras manzanas. En la parte de la seriación, Piaget hablaba que esta es una operación lógica que, a partir de un sistema de referencias, permite establecer relaciones también comparativas entre los elementos de un conjunto y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o en forma creciente.
Para Piaget la seriación constaba de 3 propiedades importantes, que era la transitividad, que consiste en poder establecer como deductivamente la relación existente entre dos elementos, es decir, tengo una manzana A y una manzana B, ¿cuál es la relación entre esos dos elementos? Y la parte de la reversibilidad es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversivas, es decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y menor que los anteriores. En esta etapa es cuando realmente a los niños se les viene a presentar en cuanto al contenido curricular el concepto de mayor que, menor que, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente está lo que es el concepto en la parte del pensamiento lógico-matemático de números, que esto básicamente hace alusión a lo que la palabra dice. Es un concepto lógico ya que se constituye a través de un proceso de abstracción, de reflexión de las relaciones entre los conjuntos que expresan números. Para Piaget, la formación del concepto de número es el resultado de que las operaciones anteriormente mencionadas, como la parte de la clasificación y de la seriación, se hayan explicado de manera correcta. En cuanto a las operaciones mentales, solo pueden tener lugar cuando se logra la noción de la conservación, de la cantidad y de la equivalencia, es decir, término a término. El concepto del número consta de varias etapas que también tenemos que señalarlas porque consta de 3 procesos. Igual es un proceso que va de lo simple a lo complejo, a lo más fino. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa, que abarca más o menos los 5 años, es donde no hay como esta parte de la conservación de cantidad, hay como la ausencia de correspondencia en término a término. Generalmente, por ejemplo, en la parte práctica de los profesores, es cuando los niños en el preescolar tienen el primer acercamiento a los números y donde aprenden como a diferenciar visualmente viendo qué es número y qué son letras, ¿no? Aunque acá en el pensamiento ellos no puedan decirme que el 1 significa 1 y que el 2 es la suma de 1 más 1. O sea, realmente esta parte en la primera etapa todavía no existe. En la segunda etapa, que más o menos tiene que ver entre los 5 y los 6 años, para este momento ya se establece una correspondencia en término a término, pero sin una duración estable. Por eso es importante la parte de la constancia, de estar presentando en la vida cotidiana los números, porque si solamente fuéramos como constantes en el 1 es el palito, el 2 es esto, el 3 es esto, pues realmente estaremos cayendo en una contrariedad de lo que es la teoría de Piaget, porque Piaget siempre señala esta relación con la parte social, con el entorno del niño, ¿de acuerdo? Y en la tercera etapa es donde ya viene a concebirse lo que es el concepto del número como tal, que reconozco físicamente al 1, que reconozco en objetos que es un objeto, el 2, dos objetos y que se va significando cada número. Y por último, la parte del pensamiento social tiene mucho que ver con la cuestión de lo convencional y no convencional. Que ayer hablaba de que la parte convencional tiene mucha relación con, en la vida profesional, vuelvo al ejemplo. El primer día de clases, ¿qué hacemos? Aparte de que se presenten, les hacemos saber cuál es el reglamento del aula, ¿no? El que hay que levantar la mano, el que no hay que hablar al mismo tiempo, en que debo de guardar silencio en un examen, en que debo de tirar la basura en el bote, que debo de pedir para ir al baño, que debo de formarme para que me revise, etcétera, etcétera. Esta es la parte del pensamiento social convencional, a lo que los adultos le llamamos las reglas sanas de convivencia. Y en la parte no convencional del pensamiento social de Piaget, pues involucraría toda la parte de los valores, ¿no? De nuestra jerarquía de valores, ya que es para mí la honestidad, que es para mí el respeto, que es para mí la bondad, la templanza, toda la parte de valores que acá coloco, ¿no? Entonces es muy sencillo el poder diferenciar qué es la parte convencional, porque finalmente tiene que ver con nuestros actos observables, y la parte no convencional mucho tiene que ver con la cuestión ética y cívica de la persona. Y bueno, por último, y haciendo alusión a los pensamientos de los cuales anteriormente estábamos como tratando de definir,
pues Piaget siempre hace como el mayor énfasis que todos los pensamientos son muy importantes, la parte del conocimiento físico, la parte del pensamiento lógico-matemático y la parte del conocimiento social, pero definitivamente lo que va a venir a marcar todos los pensamientos es el que podamos desarrollar el conocimiento lógico-matemático. Esto ayudaría impresionantemente a los niños a obtener los otros tipos de conocimientos. Y bueno, concentrándonos específicamente en lo que era o es el objetivo de esta plática, de esta clase, es hablar un poco de las implicaciones en la cuestión educativa de lo que es el pensamiento de Piaget, de toda la teoría que Piaget plantea. Y es importante que empecemos y que partamos definiendo que Piaget viene a revolucionar mucho lo que era la parte de la educación en la época en la que él empieza a plantear toda esta teoría. A mí me gusta mucho hacer la alusión de que la escuela vieja y la escuela nueva, ¿no? La escuela vieja, pues es la concepción que teníamos donde el maestro tenía la razón y el maestro siempre estaba enfrente y los alumnos están acá sentaditos en sus bancas bien alineados y no hablen y solo obedezcan lo que yo digo. Y ahora con toda la concepción que Piaget trae y que el niño tiene que manipular y el niño tiene que llevar y trasladar lo que vemos en la vida cotidiana y empatarlo con lo de la escuela, pues definitivamente eso viene a marcar un poco más lo de la escuela nueva, que la escuela nueva se caracteriza totalmente porque la percepción del maestro ya no es el maestro que dirige, sino el maestro que facilita, el maestro que va dirigiendo un poco, pero no es el que parte o el que marca las pautas, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta explicación entre lo que es la escuela nueva y que Piaget y muchos otros teóricos vienen a revolucionar la educación como María Montessori, etcétera, etcétera, Piaget y muchos otros vienen a enseñarnos a cómo podemos aplicar la cuestión de la educación en nuestros alumnos, ¿no? Ahora, por ejemplo, Piaget citaba que los objetivos pedagógicos siempre deben, además de estar centrados en lo que es el niño, deben de partir de las actividades del alumno, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana, lo que el niño hace, cómo podemos trasladarlo. Si hoy en día les preguntamos a todos los maestros qué es la educación basada en competencias, es que el niño pueda resolver problemas de la vida cotidiana. Y lo tenemos tatuado, esta definición vaga. Pero realmente, fíjense, o sea, esta parte de la educación basada en competencias no es algo nuevo, no es como el eslabón tardío, sino viene ya de tiempo atrás explicado por teóricos como Piaget en este caso, ¿no? El segundo punto es la parte de que los contenidos no se deben de concebir como un fin, sino como un instrumento al servicio del desarrollo evolutivo natural. Esto vuelve a hacer referencia a la parte de la convivencia del entorno del niño. O sea, si nosotros le estamos hablando a un niño de primero de primaria sobre la cuestión de las emociones y la vida en los iglús, su niño no va a comprender significativamente de qué le estamos hablando realmente, porque nuestros niños mexicanos no viven en un iglú. Si les habláramos de los medios de transporte y que la llama es un medio de transporte, pues el niño se me va a quedar viendo con cara de yo no sé qué llama me estás hablando, ¿no? Porque nuestros niños mexicanos no se transportan en llamas, se transportarán en un burro, en un caballo, en una carreta, en un coche, bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, es la parte de que debemos de ir contextualizando y que también el desarrollo evolutivo natural tiene mucho que ver con las etapas que anteriormente mencionábamos. Por eso es que nuestros currículums de la Secretaría de Educación Básica pues tienen que llevar esta correlación con el desarrollo del niño, ¿no? También es importante señalar que el principio básico de la metodología piagetiana es la primacia del método de descubrimiento. El niño tiene que aprender descubriendo. Si el niño no tiene esta curiosidad, entonces realmente pues el conocimiento no va a ser conocimiento, simplemente va a ser un aprendizaje momentáneo y que el niño va a almacenar en lo más recóndito de la parte de sus esquemas, porque no es tan significativo para él, ¿no? El aprendizaje es un proceso constructivo interno. Pues volvemos a la definición que Piaget nos daba de lo que era inteligencia, ¿no? El aprendizaje depende del nivel del desarrollo del sujeto, que volvemos a señalar que tenemos que tener muy presente las etapas de desarrollo. Ahora hablamos de Piaget, pero si ustedes realmente conciben o concuerdan más con las etapas de desarrollo de Erickson, de la parte clínica psicológica de Freud, pues entonces es una parte de la teoría que ustedes tienen que ir empatando su ejercicio profesional, ¿no?
Piaget pues es uno de los autores más citados, pero pues realmente ustedes tienen que encontrar con cuál están haciendo como esta conexión, con cuál teórico concuerdan mayormente y que sobre eso vayamos como trabajando. Ahora hablamos de Piaget porque, bueno, es el objetivo de la clase. También es importante que señalemos que el aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. Cuando hablamos de asimilación y acomodación, pues hace referencia a eso. O sea, yo estoy aprendiendo siempre, pero también tengo que ir reorganizando lo que voy aprendiendo. Cuando al niño se le enseñan que estas son las frutas, pues ya aprendió que son las frutas. Pero tiene que venir una reorganización de que las frutas se dividen en grandes, se dividen en pequeñas, se dividen en redondas, en alargadas, con semillas, sin semillas, con cáscara, sin cáscara, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte de la reorganización cognitiva. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o contradicciones cognitivas. Esta cita pues tiene mucha relación con lo que hoy en día se trabaja en el aula, que el niño sea capaz de argumentar. ¿Y cómo va a ser capaz de argumentar? Pues entrando en ciertos conflictos. O sea, realmente a veces es bueno que no tengamos en el aula, en la banca, sentados niños tan obedientes y que todos nos crean, porque es importante que el niño aprenda a ser crítico, ¿de acuerdo? Y es lo que la nueva escuela, como la teoría de Piaget, nos ofrece, que realmente el niño argumente que sí, que no, con qué concuerda, con qué no concuerda, pero que realmente lo justifique, porque si no, lo único que vamos a estar creando es un negativismo en los alumnos. Pero a una parte de la argumentación pues siempre tiene que estar bien sustentada. Es como decir, maestra, yo no estoy de acuerdo en que yo tenga que pedir permiso para ir al baño. Ok, fulanito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que debemos aprender a respetar turnos, ¿no? Ante una negativa siempre debe existir una propuesta. La interacción social favorece el aprendizaje. Definitivamente, esto es uno de los elementos que influyen para que el aprendizaje, visto desde la parte piagetiana, se dé. La parte social, o sea, no podemos tener a niños en el aula y que les estemos hablando de un aprendizaje específico y que no lo podamos transportar a la vida social y que aparte el niño no pueda verlo en la vida social. Por ejemplo, cuando los niños aprenden a leer, ¿no? Que van por toda la calle en el coche tratando de leer todos los anuncios. O cuando los niños relacionan, por ejemplo, un anuncio de una marca que conocen y creen que ya saben leer. Entonces, es la parte importante que debemos de trasladar. Cuando vemos fracciones o ángulos, no solamente les dejemos los ángulos en el pizarrón, sino mira la puerta y con la puerta ejercer como esta parte de los ángulos. Esa es la parte de la interacción social. Cuando vemos la cuestión de los valores, de las reglas de convivencia, de la escuela libre de violencia, todo esto tiene que ver con la relación de la interacción social. Por eso es que hoy en día pues se presentan mayormente conflictos y que los niños también no saben sociabilizar. ¿Por qué? Pues porque son niños que permanecen mucho tiempo egocéntricos porque sus juegos les están potencializando esto, como el pasar mucho tiempo en las consolas, el pasar mucho tiempo en la tablet o en el celular. O sea, realmente ellos ya la convivencia del trabajo en equipo, de yo para par veo que hay más beneficios, pues ya no lo está existiendo porque nos potencializa la tecnología, el desarrollo tecnológico, nos está potencializando la parte egocéntrica que pues debería de quedar en su segunda etapa, ¿no? La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje, ¿no? Muchas personas al definir qué es inteligencia pues lo relacionan con la resolución de conflictos y bueno, acá viene a sustentar un poco también la parte piagetiana. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento. Hago alusión nuevamente a que, bueno, la teoría de Piaget realmente es una teoría muy completa en cuanto a que no solamente se centra en hablar de aprendizaje, hablar de procesos cognitivos, hablar de herramientas ejecutivas para llegar al conocimiento, sino que también él toma mucho en cuenta la parte de la sociabilidad y la parte moral y ética de los niños, ¿no?
él finalmente crea toda esta teoría observando a sus hijos. Entonces, esta teoría también trae mucho como la parte humanista, en donde el niño tiene que ser autónomo en la cuestión para sociabilizar, para aprender, pero que también esta autonomía debe de concebirla en la otra persona. El niño tiene que ser empático, pero también tiene que encontrar esta empatía y saber que la otra persona también es empática. Y bueno, hace poco comentaba yo que la parte de los planes curriculares que nuestra Secretaría de Educación nos da para trabajar con los niños en el aula, pues vienen muy influenciados en teorías de Piaget y en teorías pues, de otros teóricos. Entonces, a mí se me hacía como muy práctico el que pudiéramos como separar en dos implicaciones muy simples lo que es la parte de la teoría de Piaget en la educación. Y una propuesta es la parte pedagógica, que hablamos precisamente de trabajos, de proyectos en los cuales la psicología genética ha sido utilizada como base para el diseño de programas educativos, métodos de enseñanza, de aprendizaje, estrategias didácticas, etcétera, ¿de acuerdo? Para trabajar en lo que son las propuestas curriculares. Y la otra vertiente en la cual la teoría de Piaget también se ha visto involucrada es en las cuestiones psicopedagógicas, que tiene relación con la parte de desarrollar investigaciones sobre estos aspectos, en tener en cuenta la parte de las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, finalmente aquí les coloco varias fuentes de referencia muy importantes donde ustedes pueden consultar, y pues realmente lo único que me queda por compartirles es que realmente ustedes como adultos sigan teniendo la curiosidad por seguir aprendiendo, ¿no? Ahorita les estoy explicando muy rápidamente lo que es la teoría de Piaget, pero me gustaría y en verdad quisiera que ustedes en su ejercicio profesional, y si no lo han tenido, que tengan la oportunidad ahora que están estudiando también de irlo trabajando y observando. Esta teoría es una teoría con la cual pues, muchas personas también están casadas porque trae muchas bondades y muchas verdades que vemos diariamente dentro del aula, ¿no? Y yo creo que lo importante de estar en la parte docente, en la parte educativa, es el que nunca perdamos de vista que educamos con el ejemplo. Y si nosotros les estamos pidiendo a nuestros alumnos que sean curiosos, que lo transporten en la vida social, nosotros también tenemos que permanecer siempre con esta parte de la curiosidad social, ¿de acuerdo? En no quedarnos con lo que sabemos ahorita, sino en investigar más y más y más. Y a mí me gustaría que el día de mañana, que ustedes como que ya se sienten a aterrizar todo lo que les estoy diciendo, pueden decirme y refutarme, maestra, lo que me dijiste no es cierto, o maestra, lo que comentaste no es así, es así, porque realmente yo me voy a estar alegrando mucho de que sean capaces de argumentar conmigo, de desarrollar la parte crítica, ¿no? Entonces, pues no pierdan de vista, como les comento, que somos un ejemplo a seguir para los niños y para nuestros estudiantes. Entonces, bueno, para mí ha sido muy grato el estarles explicando lo que es la teoría de Piaget. Si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes por la plataforma de la universidad y ojalá que les sea muy útil en su vida diaria lo que acabamos de ver. Es un placer estar con ustedes y seguimos en contacto con la plataforma. Gracias y buenas noches.